Saludos amigos, yo soy Manuel Jiménez y como de costumbre muy agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por las frecuencias de Teleimpacto. Siempre no cansamos de repetir que nos pueden seguir igualmente a través de nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Jorge Saade hoy sigue ausente del programa porque está cumpliendo compromisos profesionales. Ya la semana entrante lo vamos a tener aquí ya analizando junto a nosotros los temas internacionales de mayor interés. Como ustedes saben, los viernes dedicamos este programa para abordar precisamente temas de interés internacionales que ocurren alrededor del mundo, pero que siempre interesan en la República Dominicana. Además, Henry Ebrard estará ofreciéndonos su acostumbrado comentario, análisis e informaciones económicas muy oportunas durante su sección. Miren, señores, toda la atención del mundo estaba concentrada este viernes en un exclusivo centro turístico de Suiza, donde estaba programado la firma protocolar de un acuerdo de paz entre representantes de los Estados Unidos y representantes del gobierno de Irán. Bueno, esas expectativas se fueron desvaneciendo ya desde las primeras horas del día de ayer, jueves, cuando Israel volvió a atacar posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano. En la madrugada de este viernes, esos ataques de Israel volvieron a registrarse igualmente sobre posiciones de este grupo insurgente que es respaldado por Irán, y el saldo que se está informando hasta ahora es de 18 muertos. Precisamente Hezbollah estaba en las primeras horas de este viernes reportando fieros combates en torno a posiciones que este grupo mantiene dentro del territorio del Líbano. Esta situación ha hecho que el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, que tenía programado viajar hoy temprano a Suiza, sencillamente dejara su avión con los motores encendidos y cancelara su presencia. El gobierno de Suiza igualmente está confirmando que esta ceremonia protocolar ha sido suspendida sin establecer una fecha próxima en la cual debería llevarse a cabo. El hecho es de que uno lo que espera es que esta suspensión no influya directa o indirectamente en una situación que tiende a normalizarse en Oriente Medio. Me refiero a que ya, y lo confirmaba ayer precisamente el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, de que ya están fluyendo buques petroleros a través del estrecho de Hormuz. Estados Unidos decidió retirar el bloqueo que mantenía contra puertos iraníes y a la salida del estrecho de Hormuz, y ya Irán ha comenzado a comercializar su petróleo en los mercados mundiales a los cuales abastece. Pero la situación siembra algunas incertidumbres, porque ustedes recordarán que en el marco de la cumbre del G7 que se celebró en Evian, una ciudad francesa en los Alpes franceses, en el marco de esa cumbre se emitió una declaración donde los países del Grupo 7, son los 7 países más desarrollados del mundo, estaban felicitando a Estados Unidos, a Irán, por haber llegado a este acuerdo, saludaban los términos del acuerdo que se había alcanzado, e igualmente en una cena que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ofreció al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, una cena muy factuosa al estilo de que gusta el presidente estadounidense. En el marco de esa cena, resulta que Emmanuel Macron colocó un documento frente a la mesa del presidente Donald Trump, le explicó que ahí estaban contenidos los puntos del acuerdo, son 14 puntos en los cuales han convenido en llegar a algún grado de consenso, tanto Estados Unidos como Irán, y le pidió que firmara el acuerdo. El presidente Trump firmó el acuerdo que si se quiere era una antesala de lo que se iba a firmar este viernes, y entonces se daba como un hecho de que ya ese protocolo de firma
se habría cumplido. Algunos medios entienden de que esto fue una especie de encerrona del presidente francés al presidente de los Estados Unidos, porque no se conoce a ciencia cierta quién firmó el acuerdo en representación de Irán. Es decir, lo firma Estados Unidos, pero no lo firma un representante de Irán que estuviera presente en esa cumbre, porque Irán no forma parte del G7. Incluso los medios reseñan que el presidente francés, luego de que el presidente Trump estampara su firma en este documento, le dio una palmadita diciendo, muy bien, qué bien lo hiciste. Y resulta que ahora, después de que el presidente Trump firmó este acuerdo, ahora resulta que ninguna firma en representación de Irán está contenida en ese documento. Entonces, ese documento solamente tendría validez para uno de los bandos envueltos en este conflicto, pero no para los dos bandos. Israel, evidentemente que no ha estado de acuerdo con las negociaciones que han estado llevando tanto Estados Unidos como Irán, con la mediación de Pakistán y otros países del Golfo como Qatar y Egipto. Y entonces ha estado desde el principio tratando de echarle la pata de jabón al sancocho. Lo hizo cuando estaba previo a anunciarse ya que se iba a acordar que se iba a anunciar el acuerdo entre Irán y Estados Unidos, atacando a Hezbollah. Lo hizo entonces ya cuando faltaban horas para concretizarse ya la firma definitiva de este memorando de buenas intenciones entre Irán y Estados Unidos, que definitivamente sentaban las bases para que ambos bandos comenzasen a discutir ya una propuesta de paz más duradera, más firme, que conllevara ya acuerdos significativos en torno a lo que concierne a la generación de este conflicto en el Golfo Pérsico. Estados Unidos, Israel sencillamente no está de acuerdo con lo que se ha negociado, no está de acuerdo con la firma de este documento y sencillamente lo está manifestando a través de estos ataques, estos incidentes que plantea siempre que se está a punto de llegar a algunos niveles de acuerdo entre los dos bandos fundamentales. De hecho, Israel no ha participado en las negociaciones que indirectamente han sostenido los bandos a través de Pakistán para llegar a estos acuerdos. Israel se ha mantenido al margen, incluso en el acuerdo que se iba a firmar este viernes, no estaba contemplado la presencia de ningún representante de Israel. Irían de Estados Unidos y irían de Irán. Entonces, la situación que se está planteando es que siembra algún tipo de incertidumbre en torno a las posibilidades reales de que se vaya a concretizar un acuerdo duradero entre Estados Unidos e Irán. El presidente Donald Trump ha dicho que está dispuesto a que se instale definitivamente la paz en esa región. Se ha mostrado abierto a discutir los puntos que representan las desavenencias principales entre Irán y Estados Unidos, que son precisamente la apertura del estrecho de Hormuz, que son igualmente el retiro del bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a los puertos iraníes y a la salida del estrecho de Hormuz, pero igualmente y de manera concreta y fundamental lo que es la salida que se le dará al enriquecimiento de uranio que ha logrado Irán hasta la fecha. Se estima que Irán ha logrado enriquecer altamente 400 kilos de uranio, lo que expertos sostienen que son suficientes para construir algún armamento nuclear. La política de los Estados Unidos y de la OTAN es que Irán no puede bajo ningún concepto tener armas nucleares, y por eso, vuelvo y repito, ese punto es crucial en el marco de las negociaciones que se están teniendo. Y para finalizar con el tema del Golfo Pérsico, del Medio Oriente, hay que resaltar que Irán ha mantenido una estrategia, una narrativa
en el marco, a lo largo de este conflicto, que hasta cierto punto le dan ganancia de causa. Y lo digo porque el ayatollah Khamenei, dijo ayer en una declaración pública que se emitió a través de los medios iraníes, porque hasta ahora él no ha dado la cara, diciendo de que ellos, Khamenei, no estaba de acuerdo con que Irán firmara un acuerdo de paz con Estados Unidos. Él dice que el presidente de Irán fue que los convenció de que finalmente se firmara ese acuerdo. Pero lo que él estaba diciendo es que no estaba de acuerdo. Y finalmente dice, bueno, se firma primero porque lo persuadió el presidente de Irán para que lo firmara, y posteriormente porque él entiende, el ayatollah Khamenei, entiende que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, estaba desesperado por firmar este acuerdo. Es decir, que esa narrativa de Irán lo coloca es como en un país que está dispuesto a seguir el conflicto, que está dispuesto a seguir peleando y que bajo ningún concepto ellos llegarían a un acuerdo que le perjudique en términos de las cláusulas contractuales que se establezcan en ese acuerdo. Y digo que esto le beneficia porque desde el principio del conflicto, el 28 de febrero, cuando se inician los ataques tanto de Israel como de Estados Unidos contra Irán, lo que Irán mantuvo es de que se negaba a negociar un cese al fuego. Ese cese al fuego se logró porque fue el presidente de los Estados Unidos que lo propuso, fue Estados Unidos que siguió el marco de las negociaciones que a través de mediadores como Pakistán se mantuvieran para que finalmente se llegara a un acuerdo que permitiese realmente el cese al fuego. Así es que eso es lo que se pone claramente en evidencia en el marco de este conflicto. Vamos a esperar qué sucede en los próximos días, la capacidad de negociación que tengan ya los países mediadores para que vuelvan a sentarse nuevamente en la mesa de negociaciones. Indirectamente, Estados Unidos e Irán se llegue a salvar la situación que se ha presentado a última hora con estos ataques de Israel a Hezbollah, se pueda salvar esos escollos y finalmente se firme una paz. Porque el mantenimiento de esa incertidumbre va a seguir presionando lo que es la economía mundial a través de posibles aumentos en los precios del petróleo que han ido bajando a partir del anuncio de que se iba a firmar este acuerdo, y eso no hace más que generar mayores inquietudes, sembrar mayores incertidumbres sobre la economía mundial, como hemos visto ya en los últimos días, que incluso República Dominicana ha tenido que rápidamente aprobar una reforma tributaria para agenciarse mayores recursos y hacer frente a los efectos de esta crisis internacional. Así es que vamos a esperar qué sucede ya en el curso de los próximos días en el marco de este conflicto, porque la verdad es que lo que se conoce hasta ahora es que la posibilidad de que se firmara un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para abortar este conflicto, eso abortó y habrá que esperar qué sucede en lo adelante. Miren, señores, pasando a otro tema, en los últimos días se han producido varios accidentes aéreos de naves privadas en los Estados Unidos. El último ocurrió cuando un jet privado se lanzó en una autopista en Texas, en Colorado, Texas, resultando una persona fallecida y alrededor de 5 heridos. Los videos muestran realmente escenas bastante dramáticas cuando residentes de las inmediaciones vieron que este avión sencillamente se lanzaba sobre esta autopista, acudieron a auxiliar a las personas que iban a bordo y se escuchaban los gritos de esa persona en torno a la desesperada porque la sacaran de la aeronave. Hay una foto ahí bastante elocuente porque esta nave se partió en 2 pedazos y las personas, antes de que llegaran los agentes de bomberos, del cuerpo de bomberos, lograron salvar a algunos de los ocupantes. Hay que hablar, esto ocurrió en Laredo, en el estado de Texas,
Y hay que decir de que en los últimos días, como le dije, han ocurrido varios accidentes de nave privada. Por ejemplo, el 15 de junio, un bombardero militar B-52 del ejército de los Estados Unidos se estrelló durante un vuelo de prueba en la base aérea Edward en California. Por lo menos hubo 8 personas que murieron durante este aterrizaje forzoso. El 14 de junio, otra aeronave utilizada para paracaidismo se precipitó cerca de Butler, en Missouri, dejando 12 fallecidos, incluidos 11 paracaidistas y un piloto. Y esto que le estoy refiriendo ahora, el 17 de junio, un jet privado, Cessna, que se estrella sobre una autopista en Laredo, en Texas, dejando un muerto y 5 heridos. También el 17 de junio, 2 hermanos murieron cuando una avioneta Cessna 177 se accidentó poco después de despegar en Tennessee. Y ya yéndonos un poco más atrás, en el 30 de abril, un avión Cessna 421C se estrelló igualmente en Texas con 5 personas a bordo. Este caso permanece bajo investigación. Hay que resaltar que Estados Unidos normalmente durante el año ocurren varios incidentes, la mayoría de los cuales involucran aeronaves privadas. Pero quería resaltar ese hecho de que en el curso de estos últimos 3 meses han ocurrido varios accidentes de aeronaves privadas en los Estados Unidos con saldos fatales, como ustedes podrán haber notado, algunos de los cuales las consecuencias de estos episodios están aún bajo investigación de las autoridades aeronáuticas de los Estados Unidos. Miren, finalmente, antes de cerrar este primer segmento, la situación entre Ucrania, el enfrentamiento entre Ucrania y Rusia va en ascenso. Ucrania ha atacado en 2 ocasiones una refinería de petróleo en las afueras de Moscú, la capital de Rusia. Se puede ver cómo el humo sale de esa refinería atacada en 2 ocasiones por drones ucranianos. Igualmente, Rusia, como consecuencia de este incremento de la actividad de Ucrania sobre posiciones rusas, igualmente ha redoblado los ataques con misiles y drones a territorio ucranianos, con un saldo mayormente de víctimas civiles, pero igualmente de mucha importancia. Todo esto ocurre en el marco de un recrudecimiento de este conflicto, un recrudecimiento de un conflicto que ya lleva alrededor de 6 años. Ustedes pueden ver ahí cómo se incendia esa refinería. Ya anteriormente drones ucranianos habían hecho impactos sobre esta refinería, igualmente en ciudades de Rusia, igualmente Ucrania ha sido efectivo en torno a esto. Lo que sucede es que durante la cumbre del G7, que repito se celebró en Evian, en los Alpes franceses, resulta que lo que acordaron los países del G7 junto a Estados Unidos fue aumentar el suministro de equipos bélicos a Ucrania. Autorizan a Ucrania igualmente a fabricar armamentos bélicos y a usar también misiles de largo alcance, cosa que no tenía permitido Ucrania desde el inicio del conflicto, para afectar a Rusia. No hay ninguna posibilidad de ningún planteamiento sobre la mesa para reiniciar conversaciones entre Rusia e Ucrania para llegar a un cese al fuego. Al contrario, el presidente Putin desestimó una propuesta del presidente de Ucrania, Zelensky, para que ambos se sentaran en la mesa de las negociaciones a discutir un cese al fuego. Es un conflicto que, mientras se disminuyen las tensiones en el Medio Oriente, bueno, uno no sabe finalmente en qué terminará este conflicto del Medio Oriente, pero mientras se disminuyen estas tensiones, resulta que se aumenta las tensiones en el marco de este conflicto,
con recrudecimiento de los ataques entre Ucrania y Rusia, un conflicto que ya se prolonga por sexto años consecutivos. Lo que acordaron los países del G7 fue endurecer las sanciones a las empresas petroleras rusas, es decir, en esto estaría igualmente Estados Unidos, que de alguna manera flexibilizó esas tensiones cuando se produjo la escasez de petróleo a consecuencia del cierre del estrecho de Hormuz. Lo que hizo Estados Unidos fue que liberalizó de esas tensiones a las empresas petroleras rusas, pero lo que se está planteando ahora es volver a recrudecer esas tensiones, afectar el lado económico ruso y por otro lado igualmente garantizarle mayor suministro de armamentos bélicos a Ucrania en un conflicto, vuelvo y les repito, que no tiene ninguna posibilidad inmediata ahora mismo de iniciar negociaciones para un posible cese al fuego. Así anda el mundo. Vámonos con unos compromisos comerciales. Cuando retornemos, Henry Ebrard estará abordando los temas económicos de mayor interés, tanto local como internacional. Retornamos en breve. La Cámara de Diputados designó a los miembros de la comisión bicameral que conocerá conjuntamente con el Senado el proyecto de ley de medidas pro crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, sobre el cual se rendirá un informe esta misma semana. Además, refrendó en primera discusión el proyecto de ley nacional de becas para el desarrollo productivo y laboral para garantizar el acceso equitativo a la educación superior, técnica y profesional. Asimismo, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, recibió la visita del embajador de la Unión Europea en el país, Raúl Fuentes Milani, para tratar temas de interés. Por otra parte, la vicepresidenta del órgano legislativo, Darueli Leanni de Asa, encabezó la entrega de certificados a graduandos del curso especializado sobre Derechos Humanos, gestionado por el legislador Pedro Martínez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y auspiciado por UAS UNESCO, ONU República Dominicana, el Fondo de las Naciones Unidas, UNICEF, la Cruz Roja y la Embajada de Suiza en el país. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Henry Ebrard nos trae informaciones oportunas en el cambio económico junto al análisis y los comentarios de estos hechos de interés local e internacional. Adelante, don Henry. Si de algo saben las abejas, es de flores.
Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Henry Bau, un placer estar con todos ustedes como cada lunes, miércoles y viernes, y más especialmente el viernes porque es víspera del fin de semana, sino porque es este día de la semana donde tenemos que escoger un tema que nos parece haber sido central y que tendrá obviamente importancia, relevancia para los próximos días de semana. Por supuesto, nos tenemos que referir a lo que ya no es un proyecto de ley, sino ya una ley, porque anoche jueves el presidente de la República, Luis Abinader, promulgó lo que es la ley 30-26 de medidas pro crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional. Habrá de ver si viene en el detalle, ahí recomendamos a cada quien de acercarse a su contador, a su abogado fiscalista o a su especialista fiscal para ver bien muchas letras chiquitas para entender bien lo que entra en aplicación inmediata, lo que va a entrar en aplicación a partir del 1 de enero, porque son muchas letras chiquitas, como siempre, cuando se produce una modificación sustancial del código tributario. Esto, entonces, entendemos que globalmente es una decisión, por supuesto, positiva, porque había que mandar una señal de que se estaban tomando medidas claras para dos objetivos. Primero, atender una situación fiscal degradada por los impactos del incremento del precio de los combustibles, especialmente sobre la cuenta del subsidio a los combustibles. En ese sentido, como lo había anunciado la semana pasada el ministro Marín Díaz, dos conjuntos de medidas para eso, identificación de medidas para incrementar las recaudaciones, son en gran medida es como la mitad de las medidas que están incluidas en esta nueva ley, y otras medidas en cuanto a reducción o reacomodo de gastos, cosas que a gente se ha frustrado porque dice, mira, no hemos visto nada de eso. Yo entiendo que el lugar correcto para tomar en cuenta esas medidas de redistribución, reasignación, recortes de gastos en algunos casos, aumento de gastos en otros casos, tiene que ser consignado en lo que sería el próximo documento de importancia, un proyecto de ley de modificación profunda al presupuesto 2026. Entendemos que este documento se está preparando y lo veremos probablemente cruzando los pasillos del Congreso de la República Dominicana dentro de los próximos días o próximas semanas, creo que eso no pasaría de mitad del mes de julio. Dos, también es una serie de medidas para dinamizar la economía o facilitar la fiscalidad. Esas medidas están ya en este paquete. Quizás la más emblemática ha sido la muy positiva eliminación del anticipo para las microempresas y la simplificación para las pequeñas empresas. Eso entendemos que es una medida que tendrá efecto a partir del año 2027 y como pueden ver son medidas que a corto plazo no van necesariamente a incrementar las recaudaciones, sino que a futuro, al ayudar al crecimiento, como por ejemplo esta medida muy positiva de acelerar la depreciación para nuevas inversiones, son medidas que a plazo, por el crecimiento adicional y por la formalización adicional, permitirán efectivamente incrementar las recaudaciones. En ese sentido, yo creo que esas son buenas medidas. Ahora bien, vamos a esperar
la presentación del presupuesto modificado. Y aquí hay un tema que no ha sido tocado hasta el momento, que es la situación muy problemática de las finanzas del subsector de distribución eléctrica. En el presupuesto 2026 se había contemplado bajar de 103.000 millones, que fue el gasto real el año pasado, a 85.000 millones, esas transferencias que el gobierno central tiene que realizar a favor de las EDES para compensar sus pérdidas. Por lo que va del año hasta abril, que es la última data oficial a la cual yo he tenido acceso, lejos de bajar, lo que sería más o menos un 18%, han crecido más de un 30% en comparación con el año pasado, lo cual quiere decir que se proyecta probablemente unas transferencias que pudiese llegar a cualquier nivel entre 120 y 130.000 millones de pesos, o sea, entre 35 y 45.000 millones de pesos por encima del presupuesto. Razón por la cual quisiéramos ver en este presupuesto modificado 2026 cuáles son las medidas para compensar ese sobregiro. Habrá reducción de otros gastos, probablemente eso lo que permita hacerlo, y o probablemente que parte de ese sobregiro signifique un ligero incremento al nivel del déficit fiscal. En todos los casos, importante tener esto. Finalmente, también esta semana se dio a conocer, y es parte también de lo que sería este presupuesto 2026, un nuevo marco macroeconómico plurianual que se inserizó el tema del crecimiento, el tema de la inflación, el tema del tipo de cambio, pero eso lo podremos comentar el próximo lunes cuando regresemos. Hasta aquí llega mi comentario económico para el día de hoy y para esta semana. Les invito a que me sigan como siempre en mi cuenta de Twitter, @GebrardH, y por supuesto esperamos rezar con todos ustedes, pero esa reunión de este lunes, mismo lugar, misma hora. Cuídense mucho. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, gracias a Henry Ebrard, que siempre nos trae sus informaciones sobre economía bastante oportuna, pero también sus análisis. Miren, señores, se dice popularmente que la tercera es la vencida, pero en el caso de Keiko Fujimori, la candidata presidencial en Perú, parece que será la cuarta, a la cuarta será la vencida. Y efectivamente la OPEL, que es la Oficina de Procesos Electorales en Perú, dice que faltando aproximadamente 113.000 votos por computar relacionado con esta segunda vuelta, ya ella aventaja con cerca de 40.000 votos a su contendor principal, bueno, su contendor en esta segunda vuelta de las elecciones peruanas, que es Roberto Sánchez, el candidato de izquierda. Lo que está diciendo aquí es que la candidata derechista Keiko Fujimori se acerca a ser la próxima presidenta de Perú al aventajar este viernes por cerca de 40.000 votos al izquierdista Roberto Sánchez, cuando restan por escrutarse alrededor de 113.000 votos de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebraron el pasado 7 de junio. Con el 99.39% del escrutinio, Fujimori obtiene el 50,1% de los votos válidos al sumar 9.158.662 sufragios frente al 49,9% de Sánchez, que registra 9.119.096 votos. La diferencia entre ambos es de 39.566 votos, cuando restan
por contabilizarse 565 actas con observaciones que siguen en manos de los jurados electorales. Es decir, que ya se da por un hecho, no es una tendencia que difícilmente pueda revertirse, que Keiko Fujimori finalmente resultará electa presidenta de Perú después de 4 intentos consecutivos en 4 elecciones anteriores, buscando realmente ceñirse la banda presidencial. En el caso de Roberto Sánchez, que es el candidato de izquierda, él ha estado convocando a unas manifestaciones en las calles si se da ganadora a Keiko Fujimori de este proceso. Hasta ahora, aunque Roberto Sánchez se ha reunido con observadores de la Unión Europea y ha presentado lo que él define como irregularidades del proceso, que en algunos casos contribuyen a viciar lo que son los resultados en mesas electorales, resulta que ustedes escucharon que solamente faltan 565 mesas por computar. Esas mesas son las que han sido observadas, que corresponden básicamente a la zona de Lima, la capital de Perú, donde el voto, la tendencia que se muestra es de favorecer a Keiko Fujimori. Ya se concluyó el escrutinio de los votos en el exterior, que evidentemente le dieron ya la victoria a Keiko Fujimori, porque recordarán que cuando se inició el proceso de conteo de los sufragios, Roberto Sánchez, inmediatamente Keiko tuvo algunas horas liderando este proceso, pero posteriormente se colocó Roberto Sánchez al frente porque le favoreció mucho el voto que vino de la parte rural peruana, de zonas lejanas del interior del país, pero inmediatamente se comenzó, porque era un margen muy estrecho que lo separaba, pero inmediatamente se comenzó el proceso de conteo del voto del exterior, que se colocaron mesas en 73 países del mundo. Inmediatamente comenzaron a llegar esos votos. Keiko Fujimori tomó la delantera y se ha mantenido adelante hasta el día de hoy. Es muy probable que ya a finales de este mes se esté emitiendo un resultado preliminar del proceso que confirme la victoria de la hija de Alberto Fujimori, el fenecido presidente peruano, como nueva presidenta de Perú. Es un reto lo que asume Keiko Fujimori en un contexto donde en los últimos 10 años Perú está eligiendo su 9º presidente, es decir, prácticamente un presidente por año ha tenido Perú. Vamos a ver si con Keiko Fujimori se afianza la estabilidad constitucional en Perú, se puede mantener este periodo presidencial desde el principio hasta el final. Hay muchos analistas que entienden que sí, que ella tiene una posición más o menos en ambas cámaras del Congreso, que le permitiría que no se gestionen iniciativas legislativas para que de alguna manera apartarla del poder, como ha sido la norma en estos últimos 10 años. Pero ese es el resultado ya de las elecciones en Perú, que dan como resultado, vuelvo y repito, que Keiko Fujimori aparentemente se convertirá en la próxima presidente de ese país suramericano. Bueno, pero también hay elecciones en Colombia este domingo. Este domingo, 21 de junio, es la segunda vuelta de las elecciones en Colombia entre Abelardo de la Espriella y el senador Iván Cepeda. Lo que dicen las encuestas hasta ahora, lo que están planteando las encuestas, es que de la Espriella, que obtuvo realmente, ganó en primera vuelta con el 43.8% de los votos, ahora resulta que los sondeos de opinión, los sondeos que se están dando a conocer, le dan a de Priella, lo sitúan con una intención de voto que oscila entre el 50% y el 54%, mientras que a Céspedes la intención de voto oscila entre el 42 y el 46%. Estos datos lo dan las encuestas Guarumo, Ecoanalítica, Islam Intel y CB Global,
que son encuestas muy posicionadas en Colombia y que dan a los resultados un poco estrechos, pero sí con cierta holgura para que desde ahora se esté anticipando de que de la Espriella, un candidato de derecha, parece ser que ganaría estas elecciones. Representan propuestas totalmente opuestas. En el caso de la Espriella, está garantizando la aplicación de una política de mano dura contra la delincuencia, contra el crimen organizado, es decir, el narcotráfico, contra los remanentes de las pandillas que todavía sientan terror en Colombia, mientras que el senador Iván Cepeda, que representa el partido del actual presidente Gustavo Petro, está prometiendo mantener el diálogo con los remanentes de las pandillas, de las guerrillas, y de alguna manera mantener esa política de diálogo y fomentar reformas estructurales en Colombia. Esos son los dos discursos, las dos propuestas que se están disputando en el marco de estas elecciones en Perú. En Colombia vamos a ver los resultados porque no nos imaginamos que en Colombia se presente una situación similar a la de Perú, es decir, un resultado bastante reñido, muy cercano, porque eso en Colombia podría representar algún riesgo para la estabilidad colombiana, dado el hecho de la presencia de la guerrilla, de grupos del crimen organizado que de una u otra manera presionan políticamente, pero vamos a ver si el resultado de las encuestas se manifiestan de manera material en el resultado del voto directo del ciudadano colombiano. Este domingo, elecciones en Colombia. Vámonos con una pausa y retornamos en breve. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. La Cámara de Diputados designó a los miembros de la comisión bicameral que conocerá conjuntamente con el Senado el proyecto de ley de medidas pro crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, sobre el cual se rendirá un informe esta misma semana. Además, refrendó en primera discusión el proyecto de ley nacional de becas para el desarrollo productivo y laboral para garantizar el acceso equitativo a la educación superior, técnica y profesional. Asimismo, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, recibió la visita del embajador de la Unión Europea en el país, Raúl Fuentes Milani, para tratar temas de interés. Por otra parte, la vicepresidenta del órgano legislativo, Darueli Leagni de Asa, encabezó la entrega de certificados a graduandos del curso especializado sobre Derechos Humanos, gestionado por el legislador Pedro Martínez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y auspiciado por UAS UNESCO, ONU República Dominicana, el Fondo de las Naciones Unidas, UNICEF, la Cruz Roja y la Embajada de Suiza en el país. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Miren, en esta semana el ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, compareció ante la Audiencia Nacional para deponer en relación a lo que en España se conoce como el caso Plus Ultra. Se trata de una línea aérea española que quebró durante la pandemia y que hubo una operación de rescate por parte del gobierno español de 53 millones de euros. Lo que dice el juez que está a cargo de esta investigación es que para que esta línea aérea recibiera este financiamiento del gobierno español, operó una especie de tráfico de influencia en una operación, en una especie de asociación de malhechores, según el juez, en la que intervino como líder el expresidente del gobierno español. Rodríguez Zapatero compareció ante esta audiencia, respondió a preguntas del magistrado. Él obviamente niega todos los cargos en su contra, dice que nunca actuó para ejercer algún tipo de influencia en su condición de jefe del gobierno español para favorecer a esta línea aérea. Pero hay otros detalles en el marco de esta investigación que todavía están en curso. Por ejemplo, hay sorpresa porque la investigación contra Rodríguez Zapatero se inicia a partir de que alguna agencia de inteligencia de los Estados Unidos logró captar conversaciones telefónicas de uno de los principales accionistas de Plus Ultra que de alguna u otra manera lo implicaban en esta operación. Entonces, esa información que adquiere esta agencia, alguna agencia de seguridad de los Estados Unidos, se traspasa a las autoridades españolas y entonces ahí se inicia esta investigación. Hay otra parte de la investigación porque se está acusando de que Rodríguez Zapatero habría recibido un pago de 70.000 euros por parte de un gran amigo cercano de apellido Martínez y Martínez, que el juez lo relaciona supuestamente con la gestión que usó para lograr esta ayuda del gobierno español a esta línea aérea, cosa que igualmente niega Rodríguez Zapatero. Pero donde ha concentrado el magistrado la investigación es en una joya que se han decomisado a Rodríguez Zapatero, que tienen un valor aproximado de 1.3 millones de euros. Dice Rodríguez Zapatero que le heredó de su madre y de su suegra. El juez entiende que de alguna manera estas joyas son parte de los beneficios que obtuvo por su labor de cabildeo, por su labor de intermediación para que se lograra esta ayuda a esta línea española que por demás se ha comprobado que tenía inversiones venezolanas y entonces lo considera como parte, algo así como de lavado de activos. El juez está extendiendo las investigaciones hasta las hijas de Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez, así como a la secretaria personal de Gertrudis Alcázar. Después de que Rodríguez Zapatero expusiera ante la Audiencia Nacional, el juez consideró de que por el momento no iba a adoptar ninguna medida cautelar, ninguna medida de coerción contra Rodríguez Zapatero. Se esperará el curso del desarrollo de las investigaciones para finalmente tomar una decisión. Esto ha complicado la política española porque la oposición en España está reclamando que se convoquen a elecciones anticipadas, sino la renuncia de Pedro Sánchez como jefe de gobierno, y todo esto ha complicado también lo que es la política, la política española, porque ahora si el Parlamento no aprueba los presupuestos, que es como se conoce en España, que corresponde ahora a la legislatura ordinaria, si no aprueba los presupuestos, entonces dicen agencias de prensa de que Sánchez no cerraría la posibilidad de convocar a elecciones anticipadas en España, y todo en el marco de este conflicto. Por último, hablarle de la visita que realizó a Haití el secretario general de Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres. Guterres estuvo previamente en la República Dominicana. Aquí, antes de viajar a Haití, ofreció unas declaraciones donde agradecía al país el hecho de que haya contribuido
a que se despliegue una misión de supresión de pandillas en Haití. Pero él acudió a Haití el miércoles. El miércoles estuvo en Puerto Príncipe, visitó un lugar donde hay decenas de familias hacinadas que están hacinadas en una vieja escuela que se ha convertido en un refugio. Ahí escuchó de viva voz a mujeres haitianas narrándoles las vicisitudes que están sufriendo precisamente por las condiciones de vida en que se están desenvolviendo. Ellos son familias desplazadas de los lugares donde las pandillas tienen ya el control de Puerto Príncipe. Se estima que tienen el control del 90% de la capital haitiana. Cuando Antonio Guterres la escuchó narrar sus vicisitudes, las penurias, los niveles de hacinamiento en que están viviendo, él le pidió perdón por no haber sido capaz de concitar el interés de la comunidad internacional para la solución de ese problema haitiano. Pero además de que, a pesar de que para este año en ayuda humanitaria Naciones Unidas especializó 880 millones de dólares para Haití, no se haya podido recolectar ni siquiera la cuarta parte de esos recursos precisamente para ir en ayuda de los haitianos que necesitan realmente de una mano amiga. El hecho es de que la comunidad internacional, después de que aprobó la creación de esta fuerza de pandilla en Haití y desplegar 5.000 hombres en Haití, hasta la fecha solo ha sido posible desplegar alrededor de 2.000 efectivos. Faltarían 3.000 y esa falta se debe fundamentalmente a que no se ha logrado precisamente el presupuesto, completar el presupuesto que se necesita desde el punto de vista económico para mantener a esa fuerza operando en Haití. La primera fuerza, esa misión multinacional que se concibió al principio, obviamente que fracasó porque no pudo garantizar el restablecimiento del orden y la seguridad en Haití. Y la situación que se está verificando ahora, la línea lo que está mostrando es de que igualmente se está caminando por un camino de fracaso. Un camino de fracaso porque apenas el sábado pasado el jefe del gabinete del Ministerio de Defensa de Haití fue secuestrado por las bandas haitianas. Es decir, secuestrado por las bandas en Haití. Todavía se está negociando su liberación y eso indica todavía el poder que tienen estas pandillas que pueden secuestrar lo que es al jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, pero también un asesor importante de la Policía Nacional de Haití. La situación que se vislumbra es de pocas esperanzas de que en un tiempo relativamente corto se pueda lograr la paz en Haití. Él retornó a República Dominicana y cuando retornó a República Dominicana se reunió con el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional. Estuvo presente el canciller de la República, igualmente Roberto Álvarez, y ahí ratificó sus felicitaciones, sus gracias a República Dominicana por el hecho de que haya podido lograr que se despliegue finalmente esta fuerza de pandilla en Haití. Lo que se espera es que esta fuerza finalmente funcione, sea efectiva en el terreno, porque, miren, la verdad es que no se sabe qué podrá pasar, pero lo cierto es que la situación haitiana se deteriora al paso de los días. Se hacen promesas desde la comunidad internacional, pero ustedes escucharon. El secretario general de Naciones Unidas, precisamente el mismo órgano que aprobó el despliegue de esta misión de fuerza de supresión de pandilla en Haití, acudió a Haití a pedir perdón porque no se ha sido capaz realmente de despertar ese interés de la comunidad internacional por la resolución de ese viejo conflicto en Haití. Finalmente, miren, esto a modo de chance, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, él aperturó su biblioteca en los Estados Unidos, un acto bastante lucido, incluso con una presentación artística. Él abrió su biblioteca, algo que es una política usual
de los expresidentes de los Estados Unidos. Ahí lo ven en compañía de su familia, su esposa y de sus hijos, del expresidente Bill Clinton. Él abrió su biblioteca en los Estados Unidos. Y usted sabe cuál fue el deseo del presidente Barack Obama, que en los Estados Unidos vuelva una época donde no hayan reyes. Obviamente eso iba directamente lanzado contra el presidente Donald Trump, que se cree un rey. Bueno, señores, llegamos al final de esta propuesta de la noche, así es que agradecido de su sintonía, recordarle que además de la frecuencia de Teleimpacto nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Buen fin de semana.